Bienvenidas y bienvenidos a Bitácora con Sentido, un podcast que busca conectar con mentes creativas que nos inspiran y nos vuelven a enraizar en esta vida para vivir más conscientes, vivir con la mente más despierta y pasar cada domingo con una pausa de autocuidado que nos permita vivir la semana con más sentido. Así que no sé cuándo estás escuchando este episodio. Hoy día tengo la suerte de empezar la semana con una invitada muy especial. Así que gracias si ya escuchaste el primer episodio, pero hoy le damos la bienvenida al segundo con una mujer muy creativa, una mujer muy sensible, expresiva, que hoy nos viene a contar un poco su historia a través de la arteterapia, a través del mindfulness, a través del acompañamiento a otras personas. Así que abrimos este espacio con mucha gratitud también de poder conocernos ahora en persona, porque antes nos conocíamos de manera virtual durante estos últimos años. Así que le damos la bienvenida aquí a Patti Manuens a nuestro espacio. Hola, gracias, Sofi, increíble, después de tantos años viéndonos Mm, a través de la pantalla, qué rico. hoy día estar acá juntas. Sí, potente, demasiado rico poder como encarnar todo lo que hemos aprendido. Yo he aprendido muchísimo de ti estos años. Y ahora verte y preguntarte todo, tengo muchas preguntas y me genera mucha curiosidad todo tu proceso. Así que le voy a contar a la gente un poco quién es la Patti Manuens, ¿ya? Ok. Y ahí también nos contáis tú quién eres tú, porque eso es lo que yo sé de ti de afuera, pero la Patti es diseñadora de profesión, estudió un magíster en arte terapia y se formó como mindful coach y además es artista. Entonces, esta obra de arte que nos acompaña aquí atrás de nosotros es una obra maestra que viene hoy día con toda una narrativa, un relato que la Patti nos va a contar todo el proceso que hay detrás, todo el proceso creativo y el proceso también personal, porque debe significar algo muy potente tener ahora esta obra aquí, que quizás a veces uno ve una imagen pero no sabe toda la historia que hay detrás de esa imagen. Así que Patti, cuéntanos un poquito como quién es la Patti del presente, quizás también con todo este recorrido, la que hoy día se sienta aquí conmigo. Sí, Cuéntame. la verdad es que, a ver, si yo puedo pensar quién es la Patti de hoy, es una mujer feliz. Mm, Me levanto maravillada cada día, tengo la dicha de vivir frente al mar ay, qué rico. y, y me levanto feliz porque voy a mi taller a crear. Mm. ¿Ah? Em, También soy feliz porque estoy súper orgullosa de mis 3 hijos. Mm. Ah, y para mí es algo importante, que ya he pasado ya más de 40 años trabajando y hoy día me puedo dedicar 100% a la creación. Por lo tanto, si me preguntas, ¿quién soy yo? Una mujer plena, Mm, una mujer bastante en paz. mm. Y, y eso también un poco lo aprendí de ti. ¿De mí? De todo este camino que estuvimos juntas tantas veces Sí. y de decir, de trabajar todos los días por esa Sofi que trabaja todos los días por estar en paz, Mm, por hacer lo que le gusta, por jugársela. Así que gracias también a ti. mm. Gracias, Pati. Qué lindo. Para mí es muy especial que esté acá, de verdad. Ha sido una tremenda maestra y diría como tanto a nivel teórico en la arte terapia y la formación y todo, pero también a nivel espiritual. O sea, yo creo que tú me has acompañado durante estos años a todos los altos, a todos los bajos, a los cambios, a apostar por algo nuevo, distinto. Y para mí era demasiado importante en este nuevo proyecto que tú estuvieras acá. Porque para mí tú has sido como la maestra de arte terapia en Chile. Entonces, como que quiero que la gente te escuche, aprenda de ti, que ojalá hoy día se puedan empapar de también de tu perspectiva del arte terapia, tu perspectiva del mindfulness, porque claramente cada persona lo vive distinto, pero yo conecto mucho con cómo tú lo llevas en el proceso terapéutico. A mí me haya acompañado a sanar el alma, así que hoy día también como quiero preguntarte primero qué es para ti la arte terapia y para las personas que nos están escuchando si no saben lo que es, ¿cómo la describirías tú? Partamos por ahí. Mm. A mí cada vez que me preguntan qué es lo que es arte terapia, porque por lo general se piensa que es un taller para colorear o un taller de pintura. Mm,
Yo digo, yo parto como la más drástica, digo, es una psicoterapia a través del arte. Mm, Siempre teniendo cuidado que es algo muy distinto a la psicoterapia tradicional. Em, ¿Qué es lo que tiene? Lo más importante es que usamos los procesos creativos para poder leernos, poder encontrarnos, poder descubrirnos, poder reflexionar, mm, poder saber qué nos pasa. Cuando se dice que es más fácil sacar del inconsciente a través de las imágenes en vez de las palabras, eso es cierto. es verdad. Yo creo que la arte terapia, bueno, nació también como una alternativa para aquellas personas que les cuesta comunicarse, ¿ah? Porque es una terapia principalmente no verbal, Mm, ya que utilizamos este tercer elemento que es la obra. Trabajamos en este trío, ¿verdad? mm, De el terapeuta o la terapeuta, el paciente o el usuario y la obra. Y la obra es tan importante como las otras dos personas, quizás más. totalmente. Como este triángulo terapéutico, como se le llama. Y ¿cómo nace la arte terapia? Si le podéis contar un poquito a la gente que nos está escuchando, ¿de dónde viene? ¿Cómo surge este nuevo tipo de conectar con el inconsciente? Mira, hay varias versiones. Yo creo que lo principal es posguerra, Mm, em, en donde, por ejemplo, los niños que estaban exiliados, que venían de la guerra, con trauma, mm, en Inglaterra principalmente, hay una psicóloga donde los acogió mm, y empezó a trabajar con ellos a través de los dibujos. Em, Ahí se demostró, ¿verdad?, cómo a los niños, tras cualquier trauma, les cuesta mucho hablar de ello. Más bien tienden a quedarse callados, a guardárselo, porque es el miedo también a revivir algo. exacto. Pudieron hacerlo y pudieron descargarlo, soltarlo a través del arte. Después, por otro lado, está toda la línea en donde em, se trabajó el arte en los hospitales psiquiátricos. Em, por ahí hay muchos ejemplos de personas que estaban internadas, principalmente en esa época, en realidad, todas las patologías eran esquizofrenia, o Mm, sea, podrían haber sido cualquier tipo de bipolaridad. Y encontraban una manera, ya sea de mostrar sus visiones, de sacar lo que tenían íntimamente adentro a través del arte. mm, Se vio cómo podían evolucionar, podían empezar a compartir con otros a través del arte, mm, podían sentirse escuchados, aunque no hablaran lo que les estaba pasando, pero sí estaban escuchados a través de sus obras. exacto. Y eso fue muy potente, muy potente. Eh, Incluso hay artistas que pasaron a ser famosísimos, ¿verdad? Solamente a través de sus obras en los sanatorios. Wow. Sí, no, la verdad es que es muy, muy, muy interesante ese mundo que a veces es tan lejano para uno, pero tan importante en la evolución de cualquier enfermedad mental. Exactamente, y como al escucharte me viene la sensación como de la dignidad del ser humano, como de permitirse expresar a través de otro lenguaje que quizás en lo común ese paciente no podía decir
al especialista lo que sentía, pero darle esa posibilidad de expresarse desde otro lenguaje era lo reparador al final, y Mm, como el sentirse visto, como decías tú. totalmente, Sí, qué importante. sí. Y sobre todo en esa época, como... Piensa tú que por lo general la esquizofrenia, ¿verdad? Mm. Tienen muchas alteraciones, ¿verdad? Hay muchas visiones y alucinaciones Exacto. en que por lo general no son escuchadas. Mm, ¿Ah? Y el paciente necesita contarlo, necesita que, que lo contengan también. Y al final es la obra misma la que la contiene. exacto, eso es. El poder ver esa voz que le habla Ahí. debe ser muy heavy, muy fuerte, sí. Mm. Qué interesante, Pati, gracias, me encanta. Y cuéntanos ahora también de ti, cómo tú llegaste a la arte terapia, ¿qué te llevó a ese camino? A ver, yo creo que a mí me llevó más pensando más en el desarrollo personal en, que en la parte clínica. ¿Ya? Bueno, yo hice muchos años clase en la universidad en diseño, Ah, mira, no sabía. pero en la época en que no usábamos tanto los computadores, ¿Ya? ¿ya? Y en esa época yo notaba que ciertos ejercicios que yo Mm, trabajaba para incentivar la creatividad em, empezaban a resonar de otra manera en los alumnos, ya sea en donde podían encontrar algún camino distinto, trabajar la autoestima, mm, em, trabajar la seguridad en sí mismo, o sea, montones de cosas que... Y yo decía, ¿cómo no va a haber algo? Yo no tenía idea que existía la arteterapia. Ah, mm. piensa tú que es, pero no sé, desde los años 40 existe. Y, y de repente, googleando, ¿Ya? ¿verdad? Me encontré con esta palabra que decía arte terapia. Y ahí lo primero que hice también es meterme a un diplomado, igual que tú. Sí. Encontré que el diplomado me había quedado muy corto Mm, y comencé con el magíster. qué bueno. Y ahí obviamente me cambió la vida porque Mm, dejé el diseño de un día para otro y me dediqué 100% a la arte terapia. ¿Ah? mm, Yo estoy muy agradecida igual de mi pregrado del diseño, gracias al diseño eduqué a mis hijos, qué lindo. pero la arte terapia me logró emocionar, sentir, ¿verdad? Esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de acompañar y de estar con otros. Mm, Y finalmente me empecé a especializar y me especialicé en el área clínica. ¿Ah? Tuve hartos años trabajando en clínica. Me especialicé principalmente en el estrés y en depresión, en donde empecé también a ahondar, pucha, cómo el estrés, al final yo sentía que era como el peor veneno mm, que tenemos en la vida. A partir del estrés se generan enfermedades físicas importantes em, y cómo el prevenir también exacto. es importante. Y en ese prevenir es donde caí en el mindfulness. Mm, ¿Ya? ¿ya? Y ahí partí, lo primero que hice fue un diplomado de mindfulness para el personal de salud. Mira. ¿Ya? Yo cuando trabajaba en clínica, trabajaba en una clínica con los pacientes y en la otra con el personal de salud. ¿Ya? Em, Me tocó el primer año de COVID también trabajando con el personal de salud. Fue bien Wow. heavy. Y wow, como el mindfulness nos ayudó. Sí. Y bueno, y te das cuenta, bueno, tú que también trabajas con mindfulness, te das cuenta
que es algo no solo para la terapia, sino que el mindfulness es para la vida, Exacto. para el día a día. Wow, Pati, me encanta. Estoy tratando como de imaginarme todo ese recorrido, como arte terapia, mindfulness. Y lo que decís tú, como trabajar con el personal de salud. O sea, a mí también me pasó una práctica de ver lo saturado que estaba el sistema. Mm. Que al final cuando le entregaba ese espacio de contención al personal de salud, eran las mismas personas que trabajaban con otros. Entonces, estaban con el sistema nervioso hiperalerta también. Y darle ese espacio de contención, me imagino lo lindo que ha haber sido, sobre todo en COVID. Sí, po. En que nadie sabía Sí, cómo hacer las cosas. No claro, habían era todo nuevo. protocolos. Y cuando tú te enfrentas a algo que de lo desconocido, es una de las causas de estrés más potentes, el no saber cómo actuar. Yo me acuerdo que, por ejemplo, una enfermera que llevaba los últimos 10 años trabajando en el área administrativa y como necesitaban más turnos de personal en la UTI, de repente le tocaba hacer procedimientos en la UTI y me miraba y lloraba, me decía, Mm. no sé cómo hacerlo. Después me retaban porque me quedaba más tiempo de lo normal con el paciente y me podía contagiar. Entonces, porque no se sabía nada. Exacto. Entonces la angustia y una rotación de licencias Uf, por también, estrés ¿verdad? fue gigante. ¿Ah? Mm. Y nada, pues, fue bonito acompañar yo siempre igual las acompañé, no solamente con el mindfulness, sino también con arte terapia. O Ya. sea, para mí la base era la arte terapia. Muchas veces, claro, cuando íbamos a los lugares, no sé, entramos, por ejemplo, el área de nutrición, en verdad, en cocina, que no tenían tiempo para parar, ¿verdad? Iba y le hacía pura ejercicio de respiración y estaba con Bueno. ellos en eso nomás. Pero por lo general trataba de sacarlos un poco de su espacio, aunque sea un ratito, que fueran a trabajar una hora y fueran a trabajar la respiración conmigo, a solas. Mm. Así que fue bien bonito. Te felicito, Pati, tremendo impacto. Sí, fue bien bonito. Qué lindo. Y pensando un poco en eso, como las personas que nos están escuchando, ¿cómo le diríais, como en lo práctico, cómo pensando en este ejemplo con el personal de salud, cómo se combina la arte terapia y el mindfulness, por ejemplo, en ese colectivo? Porque claro, cada colectivo es diferente también, pero ¿cómo lo lleváis ahí a lo práctico? ¿Cómo se desarrolla esa sesión, más o menos, como para que se lo traten de imaginar? Eh, a ver, es muy distinto cuando lo hacemos en forma grupal que en forma individual. Exacto. Cuando lo hacemos en forma grupal, por lo general hay una conversación al principio ¿Ya? y empiezan a salir temas en común. Mm. ¿Ya? Y yo siento que el ideal es que incluso hasta el mismo grupo proponga lo que quiera trabajar. Mm. ¿Ah? No sé, queremos trabajar la sensación de encierro, Bueno. ¿ya? Por ejemplo. Y ahí uno, ¿verdad? Por lo general le tiene de todo tipo de materiales del área de la plástica, porque la arte terapia es del área de la plástica. Y, y los invita, ¿verdad?, a crear una obra. No se trata de una obra maestra ni nada, sino que es un proceso creativo nomás, Exacto. con los materiales que hay. Y ahí uno como terapeuta, ¿verdad? Todo lo que va pasando es importante. ¿Qué pasa con el lenguaje corporal? ¿Qué pasa en la elección de los materiales? ¿Cómo usan los Mm. materiales? Em, ¿Cómo enfrentan el papel en blanco? Temón. ¿Cómo miran a sus compañeras, compañeros al trabajar, etcétera? Em, y de ahí, una vez realizada la obra,
se comparte, ojalá en un ámbito como físicamente también de contención, ojalá que sean círculos incluso, y cada uno habla no de lo que le está pasando, sino de lo que su obra dice. Mm. Y en el hablar de su obra es donde yo diría que es el minuto en que inconscientemente verbalizas lo que no sabías que te estaba pasando. Eso es. Bueno, y ahí se comparte, por lo general se termina a lo mejor con qué es lo que te queda cada uno, o una palabra Mm. o algo así. Em, lo que no dije es que yo sí o sí parto con una pequeña respiración consciente. Buena. ¿Ya? Em, Me ha pasado que cuando las personas no conocen lo que es el mindfulness, les da cierto pudor hacer esto, Mm. ¿ya? Entonces, cuando es grupal, el pudor aumenta. Sí. ¿Ah? Así que ahí yo solamente hablo de que vamos a cerrar los ojos para hacer una respiración, para estar más en el aquí y en el ahora, algo muy pequeño, muy simple. Y trato de complementar eso, tal vez con Mm. una música que baje los niveles de ansiedad, con algo suavecito. em, y siento que de esa manera no se sienten tan cohibidos cuando están haciendo algo distinto, ¿verdad? En grupo. La típica vergüenza de cuando niños te decían que tú no sabías dibujar y Exacto. que es una tontera, porque todo el mundo tiene habilidades creativas. em, y no te das cuenta también cómo limitas a la persona diciéndole que es malo para algo. Uf. ¿M? Ese trauma aparece en los adultos, yo veo puros adultos, Mm. pero increíblemente. ¿Ah? ¿Cierto? Sí. Sí, Como es que no sé dibujar, es que me quedó feo, es que me equivoqué. Es muy fuerte ese diálogo interno, el como permitirse jugar, asombrarse en el totalmente. proceso. Sí. Sí. Yo siempre les digo, oye, ok, no importa, ve lo que sientes. Y si es que a lo Exacto. mejor lo único que quieres hacer es pescar una hoja, arrugarla, hacer una bolita, y esa es tu obra, esa va a ser. ¿Ah? Exacto. Pero tiene que partir de lo que tú sientes con respecto a lo que estamos hablando. Mm. ¿Ah? Es súper importante el que también entiendan de que aquí es un espacio cariñoso, que no se juzga, es un espacio seguro, Mm. que no sale de las cuatro paredes, Mm. que, que nadie va a repetir, ¿verdad? Lo que se habló ahí en otro espacio. Mm. eh, y eso, ¿verdad? Finalmente las personas lo terminan agradeciendo. Demasiado. Yo encuentro que es menos invasivo. Es muy cierto. Sí. A veces también uno está cansado de hablar una hora en sesión y ponerle palabra a todo, y a veces uno necesita ir al cuerpo. Necesita, como decís tú, respirar y a través de las propias manos y creando esa sensación que vengo cargando esa semana. Y ahí aparece, como a mí varios pacientes me lo han dicho, como este estilo de terapia me permite no estar pensando todo el rato lo que siento, sino que es soltar lo que siento. Y ahí aparece. Y es menos Totalmente. amenazante, como decís tú. Sí. Oye, Patti, ¿y llevas años acompañando a otras personas? ¿Cómo eso también te ha ido cambiando, transformando a ti? ¿Cómo ha sido el proceso de acompañar a otros y a otras?
Yo creo que una de las cosas que más he aprendido es en la escucha atenta. Mm, ¿Ah? Hoy en día nos escuchamos súper poco unos a otros y, y la verdad es que, no sé, dejar el lápiz a un lado, ¿verdad? Y darte 5 minutos porque alguien necesita hablar contigo. No estoy hablando de terapia, hablando del día a día. Tú no vas a perder tiempo, mm, pero sí vas a estar acompañando a alguien y vas a estar también aprendiendo mucho, porque de repente no sabemos guardar silencio. Y ese también hay que saber hacerlo. Saber que no todos pensamos lo mismo, em, que hay muchas situaciones que uno cree que son gravísimas y no lo son tantas. Em, Tal vez he aprendido también a vivir tratando de pausar más el día. mm. Yo fui siempre una persona, bueno, todavía sigo, bien trabajólica, Ya. ¿ah? Bien trabajólica. Pero la manera de ser trabajólica cambió porque ya no estoy haciendo 10 cosas a la vez, Mm, ¿ah? Y avanzo igual, ¿ah? Pero hago una, después la otra, ¿verdad? Y eso me permite em, estar mucho más en el presente. mm, Y para mí esa es la base, mm, ¿ah? Es la base, o sea, que es la base del mindfulness, es, oye, si yo lo que pasó, mucho no tenemos más que hacer. Ah, claro, podemos tomar conciencia, podemos trabajar nuestros traumas, a lo mejor de pequeños, ¿verdad? Pero eso lo vamos a trabajar a lo mejor con un psicólogo, ¿verdad? O con arte terapeuta, con lo que cualquier terapia que se decía, pero el día a día tenemos que entenderlo como esto. Ahora estamos acá y listo. En mm, esto estamos. No estamos pensando en que, ¿verdad? Ayer se me olvidó hacer algo mm. y que me quedo pendiente, o que mañana, ¿verdad? A lo mejor va a llover y todavía, no sé, tenía que hacer unas compras y no las hice, por decir Claro. cualquier cosa. No sabemos qué va a pasar. Lo único que sabemos que es real es este minuto. Mm, Y eso yo creo que he aprendido. mm. Pucha, Pati, qué importante. Gracias por transmitirlo, porque también la invitación de este espacio es un poco eso, es como volver al aquí y ahora a través de este diálogo, que es algo que yo he aprendido mucho contigo en todo este proceso. Como que siento que la arte terapia también te lleva al aquí y ahora. Es como esos dos ingredientes se mezclan y generan como una alquimia maravillosa. Es como que tu sistema nervioso está aquí, tu mente está aquí. O es como esto, uno prepara una pauta, pero también la conversación te va llevando a otro lugar y es, ya, dejémonos como navegar por el presente. ¿Y qué importa equivocarse? Claro, ¿Y qué ¿y qué importa? importa? Y Ah, solo, sí, claro, es parte de permitirnos, sí. permitirnos vivir intensamente el Mm. presente. Y eso de que decías tú, de aunque uno tenga que hacer 10 cosas a la vez, es que es muy heavy, porque cuando uno empieza a trabajar realmente en la vida real cotidiana, ahí uno se da cuenta y uno dice, chuta, quizás mi yo de hace 5 años en verdad estaba como un pulpo. Y ahora quizás tomo desayuno y solo tomo desayuno. Y mastico mi comida, la saboreo, la agradezco y después abro la agenda y... Pero quizás antes uno abría la agenda comiendo desayuno y te sonaba el celular. O sea, eran tres estímulos al mismo tiempo. Totalmente. Sí, muy heavy.
Sí. Ese es un tremendo regalo. Yo siento como el tener esa, poder como autogobernarse en el presente, yo siento que es como, y al escucharte se me venía la idea como que cada día fuera como una hoja en blanco. ¿Cachai? Como en esta misma bitácora en el fondo que estamos aquí simbólicamente trabajando. Es como la bitácora de la Patti, hoy día con la edad que tiene, con su recorrido y su historia, o la etapa de la Sofía, su recorrido y su historia, pero hoy día es una hoja en blanco, nueva. Totalmente, porque Sí. aparte que no sabemos qué va a pasar. Exacto. ¿Ah? Mm. Aunque la cabeza se haga miles de escenarios, y a mi paciente mucho les digo como la escena de Intensamente 2, que es cuando la ansiedad toma el control y aparecen puros monitos dibujando todos los posibles escenarios que a Riley le pueden pasar y que la verdad es que ni siquiera le pasa ninguno. Pero nuestra cabeza se pone en todas esas micro situaciones y qué desgaste, un Es cansancio un mental, desgaste, es súper agotador. exactamente. Sí, es súper agotador. Sí. ¿Y qué le diríais a una persona que nos está escuchando que quizás no ha ido a arte terapia, quizás no ha hecho un curso de mindfulness? ¿Cómo poder llevarlo a la vida cotidiana, esto que estáis hablando tú? Que tú ya tenés como esa sensibilidad, ese como recorrido en el cuerpo, como que ya lo lleváis en el cuerpo. ¿Cómo se lo transmitiríais a una persona que nunca lo ha probado, pero quizás le interesaría partir por algún lugar? A ver, yo lo invitaría a empezar el proceso de ser más consciente. Las invitaría a no llegar y levantarse de la cama cuando se despierten. Mm, Darse 2 minutos, no van a llegar atrasados por esos 2 minutos, sino ponen el despertador 5 minutos antes. exacto. Y, y observar su cuerpo, cómo está, cómo amaneció. Hacer unos estiramientos antes de salir. Cuando uno llega y se levanta, ya estás haciéndole al cuerpo que haga algo que no estaba acostumbrado a hacer porque llevaba un par de horas, unas cuantas horas en reposo. Mm, Necesitamos ser más amables también con nuestro cuerpo, mm. em, y hacer esos estiramientos nos va a permitir, como se decía antes, levantarse con el pie derecho. Exacto, sí, es verdad. Y hasta ahora no estás haciendo nada que desconozcas. Todos saben cómo estirarse, ¿verdad? Cómo hacer un ¿verdad? Lento. Sí, sentir las manos, sentir los pies y, y en el fondo conocer el cómo me estoy despertando, cómo Bueno. está mi cuerpo. Em, y ahí también después ojalá un desayuno consciente. Yo no soy de las que toma mucho desayuno, pero sí tomarse el café que me tomo conscientemente, el agua que me tomo conscientemente. Em, yo por lo general incluso es como, ya lo hago inconscientemente. Ya. Llego, ¿verdad? Prendo mi incienso porque me gusta sentir un olor. Me tomo mi cafecito. Y la verdad es que tú te das cuenta que como lo empiezas a hacer inconscientemente, estás haciendo, ya tienes incorporado el mindfulness en tu vida diaria. Mm, ¿Ah? Em, y como les digo, eso más que atrasarnos al día, nos genera beneficio. mm, Porque cuando uno ocupa el tiempo bien, em, puede terminar más rápido las tareas. es verdad. ¿Ah? Cuando uno lo hace en calma y lo hace solo con una cosa a la vez, lo vas a terminar menos cansada. Entonces vas a poder seguir fácilmente con una segunda tarea, etcétera. Y lo último antes de salir de casa es hacer una ducha consciente. Mm, Yo digo, es el único minuto en que obligadamente estamos sin el celular. sí. ¿Ah? Entonces, Exacto. sintamos el agua,
que nos cae, sintamos el jabón, lo rico que es, sintamos nuestro cuerpo cuando lo secamos, ¿verdad? Y ya con eso, y si llevas, no sé, al menos 10 minutos de mindfulness entre la levantada, la estirada, el café y la ducha. Y ya eso es un primer paso para empezar a darte cuenta que puedes hacer algo por ti. Mm, Eso es yo diría que es como el primer paso para alguien que no tiene ninguna práctica en ello. mm, totalmente. Y se me viene, Pati, como la sensación de que cuando, claro, uno pasó la noche, fue buena o mala, depende de la calidad de sueño de la persona, pero si tú le entregáis como estos pequeños ingredientes a la mañana, es como que al final esta batería sube. Entonces tú partís tu día con más recargado. Es como cuando regáis la plantita, le entregáis la luz, el agüita, la tierra, es como que ya partís el día con esa energía base, porque si no, ya partís, como yo le digo a mis pacientes, con ahorro de batería. Sí. Y estamos tan acostumbrados al piloto automático que al final partir haciendo esto, al principio también tu cerebro te va a decir como, no, vuelve a hacer lo típico, lo que estás acostumbrado. Obvio que corre, abre el celular, las notificaciones, todas. Pero si tú le dices, te voy a poner, esto va a ser como, te voy a poner en jaque, como, Claro. yo puedo controlar esto, que al principio va a costar, porque es como abrir nuevas rutas neuronales, pero después tu cerebro te lo va a pedir, porque lo hace bien. Exacto. Y Sí, te das cuenta que en el fondo son pequeños cariños, pequeños regalos que te estás exacto. haciendo a diario. ¿Qué te estás haciendo a diario? Y no hay nada mejor que cuando uno aprende a hacerse cariño, Mm, cuando uno aprende a abrazarse, sí, súper ¿ah? importante. Y, y darse cuenta que cuando de repente te ves acelerada y basta una respiración consciente Mm, y te baja tu nivel de estrés, sí. ¿verdad? De angustia, em, y que no cuesta nada, po, porque Eso es es, gratis, ¿verdad? sí, Si todos respiramos, si no, no estaríamos acá. es muy heavy. Cuando uno hace ese clic y uno dice, pero si esta herramienta está dentro de mí, ¿Mm? tengo que aprender desde esa disciplina y esa voluntad a ejercitarla, porque en verdad lo podía hacer en cualquier lugar. Exacto. Sí, es muy heavy. Oye, Pati, y hablando desde el cuidado, yo quería preguntarte como, ¿cómo se cuida una arte terapeuta o cómo se cuida una persona que acompaña a otras personas? Pucha, eso es súper importante, em, cuidarse, pero también aprender a no quedarse, ¿verdad? Con lo que está pasando en la sesión. Mm, ¿Ah? Podemos incluso hasta volver a repetir lo de antes. Recuerda que lo que ya pasó, pasó. mm, Em, Entender de que la persona que estás acompañando es otra persona, no eres tú. mm, Em, y si es que de alguna manera existe alguna transferencia importante, eh, cuidarte también haciendo primero una respiración y por supuesto haciendo un arte respuesta. Y la gente que nos escucha quizás no sabe lo que es un arte respuesta, ¿le podéis contar? Un arte respuesta para mi gusto es la herramienta más una de las herramientas maravillosas de la arte terapia. Es verdad. La usamos en varios casos, ¿verdad? A ver, cuando nosotros tenemos una sesión, ¿verdad? La sesión puede durar 45 minutos, una hora, lo que le esté planificado. Em, la persona, la paciente, la usuaria, hace una obra, se habla en torno a esa obra. em, y cuando termina, cuando esa persona se va, nosotros como terapeuta decimos, a ver, ¿qué es lo que nos quedó Mm, de esta sesión? Y lo que nos quedó también lo expresamos en una obra. mm, Una obra que puede ser 5 minutos, no más que eso.
muchas veces necesitamos ocupar los mismos materiales que ocupó la otra persona. Otras veces necesitamos irnos a otro lado completamente distinto. Y esa obra que se llama Arte Respuesta, que es respuesta a nuestra sesión, em, la podemos usar para nosotros soltar, pero también como complemento de la sesión. Muchas veces pasa que hay algo que me faltó para redondear a mí como terapeuta la sesión y que yo me doy cuenta con mi propia obra. Ok, Ahora me lo veo. gustaría por acá seguir la próxima sesión. Entonces, de verdad que es una herramienta que yo le digo a todos los arteterapeutas, ojalá la realicen. ¿Ah? Yo era como bien matea en eso, o sea, después de cada sesión, Mm, ahí estaba con mi arte respuesta, aunque sean de 2 minutos, sí. pero que no alcanzaba a observarla, a lo mejor porque necesitaba seguir con otra persona, pero no importa, se guardaba y después se veía. Porque además que más que uno también de repente también la siente. Sí, po. Totalmente. Y esto que decís tú, quizás eso que te removió la sesión, también es una manera de cuidarte y poder ponerlo en una hoja y verlo tangible. Ah, ahí está quizás ese miedo que hablaba la paciente, quizás a mí también me removió mi propio miedo. O me volvió, quizás eso que estaba apagadito se volvió a despertar. Entonces siento que yo también lo aprendí ahora en el máster y creo que ha sido como de mis máximos aprendizajes el arte respuesta y el duende, que era todo este proceso largo de 8 meses y ir capa a capa. Como que eso, el acompañamiento a otros también te muestra un nuevo acompañamiento a ti misma como terapeuta. Sí, Totalmente. muy heavy. ¿Y qué es lo que es eso el duende? Que eso lo aprendimos en el máster, que también es una técnica de supervisión y de arte respuesta, que al final uno tiene un lienzo. Entonces, uno después nosotros en la práctica acompañábamos grupo y individual, y después de cada sesión, idealmente, que ojalá uno pudiera hacer como guiar con qué me quedo, y puede ser que quizá era una pincelada de repente, o quizás no estoy inventando, en una sesión apareció el tema del miedo, por ejemplo, y quizás yo en este mismo lienzo expreso con qué me quedé de este miedo del grupo y hago mi representación del miedo, pero es un lienzo que va tomando forma semana a semana. Entonces, ahora que nosotros cerramos hace 2 semanas ya el proceso de práctica, es un lienzo que tiene 8 meses en el cuerpo y que va teniendo capa y que quizás, no sé, al tercer mes ya pintaba el lienzo completo de un color y iban apareciendo y apareciendo formas, figuras, siempre puras artes respuestas en un mismo material. En el mismo soporte. Exacto, en un mismo soporte. Entonces ahora, Eso. sí, ahora lo veo y claro, terminó siendo una mantarraya, y es una mantarraya que atrás de esa mantarraya hubieron millones de capas y procesos y, no sé, fascinante, muy visual. Y después uno le saca fotos a toda la línea de tiempo, entonces después hacía un video y veis como esto, tuc, 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 como en ese stop motion así, fue como armándose y terminó en algo y que Tu propio tu proceso. propio proceso. Entonces tú como terapeuta te estás mirando todo el tiempo. Y en supervisión hablábamos mucho de eso también, del qué te pasa a ti, como el rol del terapeuta, que lo hablábamos en la sesión en la entrevista pasada con la Conti también, como qué le pasa al terapeuta cuando Mm, se cierra la sesión, mm. cómo se mira, cómo se cuida, porque claro, también somos seres humanos, entonces tenemos que tener ahí nuestros límites y nuestro cuidado, como decías tú, Límite. límites. Esa palabra es clave. Es clave, ¿o no? Mm, mm. Sí, es muy cierto. Oye, Pati, y ahora quiero como entrar a tu lado más creativo, a tu artista interior. Porque hoy día no es casualidad que tengamos aquí esta compañía con nosotros, esta obra de arte. Entonces, cuéntanos un poco cuándo llega también este proceso creativo tuyo a tu vida. ¿Aparece con el camino de la arte terapia? ¿Van de la mano? ¿Esta es tu primera exposición o no? Cuéntanos un poquito. Mira, yo empecé a pintar, a ver, em, como a mediados de los 90, ¿Ya? ¿ya? Y tuve una época en donde pinté mucho, hice muchas exposiciones Mm, individuales, colectivas, en Chile, en Argentina. mira. Fue como una etapa muy, para mí, muy rica, muy potente.
Em, y de ahí yo quedé embarazada de mi tercer hijo. Yo pintaba en óleo. Y la ginecóloga, que en esa época decían a los 30 y tantos años eres muy vieja para tener hijos, me prohibió muchas cosas y dentro de eso me prohibió pintar al óleo. Ah, y para mí fue, pero se me cayó el mundo, se me cayó el Ya. mundo. Traté de pintar en acrílico, no sé, pero estaba como tan enojada, Ya. como que se me nubló un poco la vida ahí. Así que dejé de pintar mucho tiempo, dibujaba, qué sé yo, pero seguí ya en mi pega de diseño nomás, muy fuertemente. Hasta que cuando empecé a meterme en el mundo de la arte terapia, empecé de nuevo a tomar esas cosas, los papelitos, la pintura. Empecé a pintar en acuarela, que nunca había pintado en acuarela. Empecé a investigar con distintos materiales, porque a mí me gustaba inventarles, ¿verdad?, técnicas a a los pacientes, a los usuarios. Y no era por inventarle, sino que era porque para que no le tuvieran susto hacer una obra. Bueno, Porque si yo le decía, no sé, dibuja cómo te ves dentro de la casa, ¿verdad? Al tiro venía a los recuerdos del colegio, el dibujo traumante de lo que hiciste en vacaciones, ¿verdad? claro. Entonces, yo siempre trataba de sorprenderlos un poquitito en eso. Entonces me puse a investigar harto. Empecé también a hacer collage, un montón de cosas. Ay, colache, lo máximo. Y a combinar distintas técnicas, etcétera. Em, y empecé de a poco también a pintar de nuevo. Ya. Y esta vez empecé a pintar con acrílico, Mm, ya que se me empezó a acomodar harto. Em, entonces siempre seguía en el fondo entre la arteterapia y la pintura. Y una vez que tuve mis tres cabros ya cada uno trabajando, haciendo sus cosas, dije, ok, le voy a dar prioridad al arte, que es lo que a mí me hace feliz. mm, Y ahí es donde primero empecé en la casa, cuesta hacerse rutina en la casa, mm, así que después arrendé un taller. mm. Y esto de levantarse todos los días, tempranito, irse al taller, eh, Qué rico. tener un objetivo, poder conceptualizar una obra, poder entregar a través del arte. Y yo siento que uno puede entregar un mensaje, y obviamente todos mis mensajes tienen relación con uno, Mm, que es nuestra vida. Entonces, para mí va muy ligado a los mensajes que yo entrego a través del arte terapia y el mindfulness. exacto. ¿Mm? Por ejemplo, esos cuadros son parte de una colección que se llaman Las sillas casi vacías, Ya. como contenedor emocional. Entonces, en algunas planteo, ¿verdad?, cómo es necesario sentarse a veces solo en una silla Ujú. para escucharse a ti mismo. Mm, Y eso puede ser a través de la respiración. Otras veces le pregunto a la persona, eh, ¿tienes alguna silla que te traiga un recuerdo o mm, que para ti sientas un vacío o a lo mejor sientas alegría? ¿Qué emoción dejaste en alguna silla que está en ti, que ha estado en ti en tu vida? mm. Entonces pasa a ser desde un objeto cotidiano, doméstico, a un objeto emocional. Exacto. Por ejemplo, ahí en ese cuadro ¿Ya? hay una butaca verde ahí arriba. ¿Verdad? ¿Ah?
Y la persona me dice, ¿sabes qué? Yo cada vez que me siento en esa butaca, siento, me siento rara, ¿ya? Y siento que no me puedo, que no me puedo contener yo misma y me paro, me siento y me vuelvo a sentar y empiezo a sentir que hay mucha gente alrededor mío. Entonces empiezan a aparecer un poco sensaciones distintas, ¿ya? Tengo otro cuadro, por ejemplo, ese se llama Verde que te quiero verde. Me encanta. Acá tenemos otro que Sí. también le queremos. Tengo, por ejemplo, otro que se llama el primer premolar superior. Ya. ¿Y es por qué? Porque es la historia que me contaron a mí de la relación de esta persona con su abuelo, que era dentista, ¿ya? Y este abuelo dentista le encantaba sacar fotos y esta chica que me lo contó fue una fotógrafa, ¿ya? Entonces, como ella siempre se sintió lo más importante, la primera, la superior de su abuelo dentista, ¿ya? Oh, qué buena. Y así, ¿verdad? Empiezan a aparecer historias y historias emocionales que uno no se da cuenta con los objetos cotidianos. Exacto. ¿Ah? Y la silla es como, no sé, la cama que Mm, tiene tanto. ¿M? Si mm. una silla hablara, ¿qué es lo que Si diría? una silla hablara. Pati, a ver este, espérame. Este cuadro para mí es súper importante. Pongámoslo acá. Ahí. Y es tan importante que ¿cómo se llama la colección? Silla casi vacía. ¿Ya? Em, Fue el primero que hice de mi colección. La gran mayoría de mis cuadros son de 1 metro por 1 metro, 1 metro por 1,20 m. Pero esto pequeño fue como en un momento muy íntimo mío, en que yo necesitaba darme ese espacio en una silla. Mm, ¿Ya? Em, entonces era como la invitación a llenar esa silla vacía. Y, y nació también un cambio de que venía pintando mucho más figurativo a esto de poder soltarme a través de la mancha, qué de rico. que hay cosas que pueden estar y no pueden estar. Mm. A lo mejor ahí pueden haber personas, a lo mejor no. ¿Ah? Entonces, lo que yo quiero ahí es que las personas puedan sentir algo, más que ver algo. Exacto. Y por eso es que para mí este cuadro le tengo mucho cariño. Yo siento que va a ser de esos cuadros que nunca te vaya a desprender. Sí, Dejó huella este cuadro, Pati. totalmente. Espérate, antes de bajarlo, como, ¿qué sensación te da ahora al mirarlo? La Em, Pati del presente que lo contempla. Me da la sensación de mucho movimiento, Mm, de, mm, de invitación, mm, de, de que no es necesario vivir sentado, ¿verdad? Para estar en calma, para conocerse a sí mismo. mm. No sé, yo me paso muchos rollos cuando veo una pintura, ya sea mía o de otros. Me encanta. Entonces a mí lo que más me gusta es qué sensación le da al otro. Exacto. ¿Qué sensación te da a ti? A mí me da, se me viene la palabra como propuesta, como una invitación, mucha vida y también mucho juego. Esa sensación me da como vamos a jugar como, te digo que se me viene ahora, como la sillita musical. Como, hay cachado cuando estáis en la Sí, sillita pa, musical, que estáis 100% en totalmente. el presente, que tenéis que estar igual como atenta, porque es como sentidos activos, ¿cachai? Como música, movimiento, cuerpo, en grupo, es un espacio colectivo. Me viene esta sensación como
Pero es como cuando ya quedan 2 asientos, ¿cachai? Es como la recta final de la sillita musical. Totalmente, totalmente. Me vi en la sillita Oye, musical, sí, cacha que pero se me me vino encanta. Y yo ahora. siempre le digo a todo el mundo, ojalá nunca dejemos de ser niños. Así Exacto. que tenemos que seguir jugando a la sillita musical. Eso. Bueno, y eso es algo que tú me has enseñado mucho, Pati. O sea, la arte terapia es como que la niña se despierta, la niña interior está ahí Totalmente. presente, la adulta la abraza, la coge en el dolor y en lo bueno. Y la capacidad de asombrarnos, como los Exacto, niños. la capacidad de asombro. Pati, te felicito. De verdad estoy muy orgullosa de ti y ¿Cierto? que sea un exitazo esta expo. Sí, estoy feliz. Bueno, estos cuadros los traje ahora a Santiago, pero a una galería, pero el 6 de ¿Ya? agosto estoy con una individual de nuevo en mi zona, en Reñaca. Así que estoy feliz. Ahí te voy a mandar una invitación a ver si te puedes arrancar Eso. Oye, a la y la gente de inauguración. la zona, o la gente de Santiago, que también viajemos a Reñaca, vamos a ver la playa, a respirar aire limpio y a ver tu exposición. Sí. Oye, es que sí, de todas maneras, una tremenda invitación. Y a que volvamos a ser niños. Exacto, que Yo volvamos. creo que esa Esa es, es la gran invitación. Pati, qué lindo. Y me gustaría que volvamos a ser niñas aquí y ahora, en este presente, porque Perfecto. cada episodio tiene como esta sorpresa, que es este ejercicio de bitácora, que vamos a ir ahora a la segunda hoja de esta bitácora, que fue la que empezamos la sesión pasada, iba a decir, el episodio pasado, pero ahora como desde con lo que nos vamos también las dos con esta conversación, como con lo que nos queda. Yo me quedo mucho con la silla musical, no sé por qué me viene eso, como ese juego. Y escucharte a ti también me despierta mucho eso, como siempre escucharte es como, ay, no sé, como estimulante, como que mi cerebrito se llena de colores, entonces Y a mí me pasa lo mismo, ¿ah? me encanta. Vamos a ver el proceso creativo de ahora, a ver qué pasa. Mira, de hecho, a ver, esta fue, que también aquí la gente que nos está escuchando, la invitamos a abrir sus cuadernos, sus bitácoras, lo que tengan a mano y dejarse sorprender por lo que pasa, por lo que les quedó de la conversación. Mira, esta fue la del episodio pasado, que apareció mucho el puente, la estrella, la compañía. Y quiero como que vayamos también con las manchitas que quedaron, ¿cachai? Porque es la huella como del proceso. Del proceso, Sí, sí. así ¿Y tú que. también o yo nomás? No, las dos, pues. Ah, Obvio, el, ya, el vínculo sí, del que encuentro. no te vi tomando el lápiz. No, 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 vamos, vamos. Y acá, ya, Ay, qué rico el lápiz. son exquisitos. No sé por qué me llamó tanto la atención esos fucsia que tenía tu obra. Y algo que me haya enseñado tú también, a veces es ocupar la mano no dominante. Yo soy diestra, entonces a veces me permito jugar con la mano no dominante y ver qué aparece. Voy a ver qué me aparece con la mano izquierda. Como decimos en arte terapia, no tiene que ser bonito ni perfecto, solamente ser. Ser nomás. Ser nomás. Pero como me dijiste, empieza a ver las manchitas que quedaron. Ya. Me fijé que las manchitas, habían 3 manchitas y me acordé del triángulo terapéutico. ¿Ah? Mm. Y, Totalmente, más claro, importante. y ahí vamos a estar, pues, y a lo mejor cada uno tiene una silla. Mira, la obra se sienta terapeuta y paciente. Ah, Ah, me encanta, Pati. Aquí. que juguemos. Jugando. ¿Te acordáis a veces que me Maravilloso. hacía ahí como ojos cerrados? Pinta con los ojos cerrados, como a un garabato. Y ve después cuando abrís los ojos en ese garabato qué forma aparecen. Ese me encanta también. El ejercicio. Y mucha luz, Mucha luz, mucha sí. luz. Me dieron ganas de Mm, ponerle mucha me luz. encanta, sí. Y esto que me decías tú, como de anclarse en la mañana también, como del aquí y ahora, como esa tierra que necesitamos para partir el día también, a través de la respiración, del cuerpo. Y la creatividad.
Y le vamos a poner los nombres, po. Nombres sin malo. Aquí ahora, Aquí juega. ahora juega. Respira. Ay, justo ya escribí ¿En serio? respira. Ya dale, doble respiración. Pucha, qué importante, ¿eh? Respirar consciente. A ver, vamos Parece a... catarsis, pero ¿Qué onda este terremoto emocional? A ver, pongámosla ahí juntita, porque es nuestra obra. ¿Qué sensación te da para ti? de vida. Mm, Y fíjate, estamos súper calmadas mm, y a pesar de eso, pareciera que hay una catarsis, pero no. ¿Ah? total. Y aparecen los A ver, tres, uno aparecen acá. los otros, los tres igual acá. O sea, finalmente, queramos o no, empiezan a aparecer todos los conceptos Que que estamos hemos estado hablando. hablando ahora. ¿Ah? em, de la importancia de la arte terapia, de la importancia de la obra, de la importancia del terapeuta, Mm, em, de cómo nos tenemos que despertar, mover, em, de cómo nos tenemos que dar tiempo para respirar. tal cual. A ver, saquémosle un pelín más para que se pueda ver bien, porque no sé si se enfoca. Ahí sí se enfoca, parece. Avisan por interno que se ve. Y a mí me viene, te digo que es la sensación para ti. Esto de acá es como cuando uno está en la montaña rusa y ya es como que entraste esas montañas rusas que son como en 90 grados, ¿cachai? Es como ya te entregaste, como te entregaste a este viaje, te entregaste a este juego, te entregaste al presente. Es como esa adrenalina también que genera. Me viene esa sensación con todo lo que hemos estado hablando, como... Sí, para mí este capítulo también fue muy arte terapéutico, ¿cachai? Y muy mindful, como estar aquí y ahora contigo, escuchar tu proceso. Me imaginé como tu viaje también, en acompañar a otros, en trabajando con los personales de salud, después creando tus obras, cuando la ginecóloga te dijo no, no al óleo, no sé, como que se me venían puras imágenes de una película. Y pensar todo lo que puede también esta conversación movilizar en la gente que nos escucha, Sí, ¿cachai? sí. Increíble cuando te escucho, porque tú partiste en el fondo como psicóloga, muy ligada a la música, Mm, y cada mes estás más ligada al arte, mm, y uno también se da cuenta de que la importancia de abrir tus procesos creativos. mm. Porque no necesitas ser un artista, ¿verdad? Consagrado para Total. hacer una obra en arte terapia, Mm, pero sí es importante para la vida aprender a ser más creativo. sí. Y claro, tú empezaste a imaginarte todas estas películas y todo, claro, porque tú ya estás abierta, ¿verdad? A Mm, esos procesos creativos. Entonces me encanta. mm. Gracias, Pati, porque sí siento que lo que decía tú al principio, como todos los seres humanos son creativos por naturaleza, pero venimos también de una estructura que nos dijeron que quizás no éramos buenos y nos creemos eso, Mm, ¿cachai? La invitación con este podcast es como a sacarse esas etiquetas totalmente. y a permitirse explorar, jugar, atreverse. Aunque salga feo, no importa, ríanse un poquito más de sí mismo. Eso es Hay que tan aprender a reírse. importante, reírse de uno Sí, mismo. yo también lo he aprendido a Y hacer. también el que equivocarse no importa, Sí. porque si uno está consciente, Mm, pucha, que va a crecer con esa equivocación. exacto. Y eso es lo importante, que vayamos aprendiendo en esta vida paso a paso. Mm. Esto es la vida escuela, yo digo. Así que La vida tenemos escuela. que todos los días aprender algo. Me encanta. Oye, Pati, y para ir cerrando, lo vamos a poner aquí nuestra obra de arte. Ujú. Pensando en la silla, ¿cómo llegó la silla o cómo se sentía la silla al empezar este podcast y cómo se va al cerrarla? Como con todo lo que hemos conversado, lo que creamos juntas, ¿cómo te va ahí? Eh, bueno, primero se me pasó volando. Atroz. Me voy contenta, contenta, pero sobre todo por haberte conocido. Mm. Y como personalmente, en realidad, porque es como seguir hablando, pero Sí, no está la pantalla entre medio. sí. Entonces me voy contenta de eso, me encanta. Tú eres una persona que yo admiro mucho
Y así que me voy feliz Mm, qué rico, Pati, gracias. de poder haberte acompañado en esta instancia, que yo sé que es importante, Sí. y que va a ser importante para todas las personas que lo escuchan también. Mm, qué linda. Gracias, Pati, por acompañarme. Tú eres la segunda voz de esta bitácora. Y como te decía lo que te mandé antes, tú me has acompañado a encontrar mi propia voz. Y eso te lo voy a agradecer para toda la vida. Porque para mí estos últimos 5 años fue reencontrarme, transformarme, cambiar de piel, y más que nadie tú lo sabías. Mm. Entonces, hasta me emociona decírtelo, como tú me has acompañado estos últimos años a encontrar mi propia voz. Y eso no tiene precio. Así que en verdad, Gracias por habérmelo permitido. te juro que un regalazo, así que me voy con el corazón lleno, llena de movimiento, llena de luz. Mi silla también está, pero así completamente despierta. Me da como ganas de comerme el mundo. Y nada, a ver qué va naciendo de este proceso. Ojalá que la exposición del 6 de agosto sea un regalazo, que me encantaría poder ir a verte, y ojalá todas las personas que nos estén escuchando vayan a ver a la Pati si es que se puede. Obvio. Que sea el comienzo de una nueva aventura en tu vida, que no dejes de pintar, que no dejes de respirar consciente, que cada día sea una paginita en blanco para ir llenándola ahí de color. Así que un regalito tenerte. Gracias, Pati, por Gracias. acompañarme. De Sí. verdad, un regalo. Y gracias también aquí al jefe, Lo al dueño máximo. del lugar Total. maravilloso acá de este Sí, estudio sí, lo increíble. máximo. Gracias, Agustín. Estudio Caracol o Caracol Estudio también tiene todo un proceso de evolución, de crecimiento. Y como el caracol, hoy día en la mañana, de hecho, vi un caracol saliendo de mi casa y me dio tanta ternura. En el jardín del edificio lo vi y dije como, tal cual, pues, si los procesos requieren tiempo, ¿cachai? El caracol va a su ritmo, llega, cruza la calle, pero a su ritmo, ¿cachai? Y Y sabe protegerse. sabe protegerse. Y este espacio también tiene una magia muy especial, así que es el espacio físico que da vida a este podcast. Maravilloso. Así que gracias, Pati, A gracias, ti. Agustín, gracias a todas las personas que nos escuchan. Espero que este capítulo haya despertado una semillita de conciencia. Vayan a observar esa silla personal, vayan a tomar asiento y que espero que esta bitácora entregue ahí un granito de sentido a su semana. Así que mil gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chau. Chao.